Hola, mi nombre es Viri Zamora y soy parte del equipo de trabajo del tema de investigación de derechos de propiedad intelectual, el curso de patrimonio cultural en lo que es Seminario de Realidad Nacional 2. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar inicio a lo que es este tema, este trabajo. Empezando por el tema de qué son los derechos de propiedad intelectual y patentes. Empezando por la definición en sí, son derechos otorgados a las personas sobre las creaciones de su mente. No las ideas en sí, sino las ideas plasmadas en una creación. Eso es a lo que se le otorgan derechos. Y son facultades prácticamente exclusivas respecto a la utilización de una obra que se le da a un creador por un plazo determinado. Esto es importante recalcar porque este tiempo es definido en cuanto a la protección. Después pasa a ser de dominio público. Y es importante también otra característica mencionar que son derechos territoriales en el sentido de que el país en que usted quiera proteger, usted debe registrarlo. Entonces, si usted quiere registrar que esa protección esté en tal país, tiene que registrarlo en ese país. Por eso dice que son territoriales. Y esto es muy importante también de mencionar porque suele confundirse en lo que es tema de propiedad intelectual. Sin embargo, se divide en dos grandes categorías, lo que es la propiedad intelectual, en lo que es derechos de autor y lo que es propiedad industrial. Quiero empezar por lo que es los derechos de autor. Y esto es porque aplica para lo que son obras literarias y artísticas, artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas, organismos de radiodifusión. Y es muy interesante porque el ADPIC, que es el acuerdo que administra todo este tema de propiedad intelectual, parte de lo que es la Organización Mundial del Comercio, y que este acuerdo está basado en lo que es la OMPI, ahora incluye lo que es el software y las bases de datos, porque claro, tienen su autor también. Y el principal objetivo social de estos es estimular y comenzar la labor creadora. Ahí puse la característica de equidad, porque me parece que puse ahí justo para el autor, porque es justo que el autor extraiga cierto provecho de la utilización por otros de los frutos de su esfuerzo creador. Entonces eso es importante tomar en cuenta. En cuanto a alcances y protección y esto, bueno, quiero mencionar que en lo que son alcances, también son lo que son derechos conectos o obras derivadas, en lo que son traducciones, arreglos de canciones, adaptaciones cinematográficas. En otras palabras, la protección es tanto para la obra original como la obra derivada. Por ejemplo, digamos que un editor que desee publicar una traducción de una novela en un idioma diferente necesita autorización tanto del autor de la novela como del traductor. Eso es muy importante tomar en cuenta. Y sí, esta protección en sí es... hay un plazo mínimo de protección que normalmente es como la vida del autor más 50 años. Y así son como obras fotográficas o artes aplicadas como 25 años después, desde su realización. En otros países es más largo, lo que es, por ejemplo, la vida del autor más 70 años, en lo que es el plazo de protección en obras literarias. Y por supuesto también hay lo que son limitaciones o excepciones que yo podría llamar, que es cuando se utiliza para uso privado o fragmentos con motivos de informaciones sobre sucesos de la actualidad o con fines de docencia o investigación científica. Entonces cualquier marca que, por ejemplo en este caso, en este video yo presente, está bien de utilización porque es con estos fines. Entonces no hay ningún problema, solo para aclarar. En sí. Ya después está lo que es propiedad industrial, que es más sobre lo que son invenciones, especialmente lo que son patentes, pero dejaré esto que se ha explicado en otra parte de la presentación de parte de otra compañera, porque en esto queremos expandir mucho más. Pero lo que son las otras ramas, lo que son marcas, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado y circuitos integrados, quiero hablar un poco.
En lo que son marcas, bueno, la definición es simple, es un signo o una combinación de signos que se utiliza para distinguir los bienes o servicios de una empresa o de los demás. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, es para poder identificar los bienes o servicios determinados, porque da cierto prestigio por el titular de la marca, también como ayuda al consumidor como dar esa confianza, identificando lo que es la naturaleza de lo que se vende, la calidad y otras características, y también el prestigio de la empresa, y evitar confusión, porque da cierto valor esto en sí. Entonces, esto, al registrar una marca, tiene que haber cierta determinación de lo que es el producto. Por ejemplo, Toyota, que es para automóviles, ¿verdad? Samsung para productos electrónicos de consumo, FedEx para servicios de entrega, y así. Y igual son territoriales, como mencioné antes, que tienen validez en el país en que han sido registrados. Y, quiero mencionar, porque esto es muy importante aclarar, que lo que es objeto de protección son tanto signos distintivos, marcas comerciales y marcas colectivas. Signos distintivos, bueno, por ejemplo aquí puse lo que es el signo distintivo de Apple, que es con el fin de distinguir los bienes y servicios de una empresa en sí. Puede incluir letras, números, un elemento figurativo en este caso, y la característica es distinguir. ¿Verdad? En lo que son marcas comerciales, por ejemplo Sony Music, que es, digamos, diferentes interpretaciones según la legislación, pero es en sí el nombre o designación que identifica a la empresa de una persona natural o jurídica. Y marcas colectivas es interesante porque es para como una cierta asociación, es para distinguir el origen geográfico u otras características comunes de los productos de diferentes empresas, o certificar un producto que tiene determinadas características, calidad de origen. Por ejemplo, Essential, Costa Rica, aquí Rainforest Alliance, Certified, y así, como marcas de garantía también, de certificación. Y también indicaciones geográficas, que aquí, como lo puse, es usado para identificar un producto originario de un determinado lugar, que puede ser el territorio de un país, una región, una localidad. Entonces, puede ser palabras, combinación de palabras. Aquí puse la imagencita de champán, ¿verdad? Que uno así lo asocia como un tipo de vino, pero más que un tipo de vino es... ¿cómo puedo aclarar? Bueno, es un champán o champaña en francés, digamos, es un tipo de vino espumoso, que método, que se hace de cierto método, pero es de la región de Champaña, en el noreste de Francia, entonces está como protegido por una denominación de origen que es controlada. Entonces, volvemos a lo mismo, es para dar esa indicación geográfica. Ay, disculpe, quería mencionar, por ejemplo, que puede ser no solo un nombre, sino también un dibujo, por ejemplo, el Toblerón, que es, hay como una montañita, eso realmente es el Mont Blanc, que es por los chocolates Toblerón, digamos. Y no, es prácticamente para distinguir eso, digamos, que los productos, por ejemplo, los sombreros de Montecristi, que son de Ecuador, entonces así son y solo pueden llamarse así, porque tienen que venir de esa región para que realmente puedan llamarse sombreros de Montecristi, o los Panama Hats, ¿verdad? O Swiss Made, o café de Colombia. Uno no puede hacer café de Colombia pero producirlo en Costa Rica, pero decir que es que lo hacemos igual como se haría en Colombia. No, porque la idea de eso es que da cierta origen de calidad, de que realmente viene de ahí. Bueno, eso, y también diseño industrial, que no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero simplemente es que ciertas invenciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son divulgación de información, cierta dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado, este tipo de cosas, que es prácticamente lo que son aspectos ambientales o técnicos en lo que es un
un modelo que tiene características tridimensionales, cierto diseño, ciertos dibujos que también con características bidimensionales de algo que se pretende hacer, y eso también se puede proteger y tiene sus propios derechos. Y rápidamente en lo que es la situación de Costa Rica, para que también es parte de este trabajo, ¿cómo se pueden proteger los derechos en propiedad intelectual en Costa Rica? Bueno, realmente... Y rápidamente en lo que es la situación de Costa Rica, para que también es parte de este trabajo, ¿cómo se pueden proteger los derechos en propiedad intelectual en Costa Rica? Bueno, realmente para lo que es el registro de marcas de Costa Rica tarda aproximadamente como 5 meses desde la presentación de la solicitud hasta la obtención de un certificado de registro, pero hay ciertas etapas como es la solicitud, ¿verdad? Y que cumpla con ciertos requisitos establecidos en la ley de marcas y otros signos distintivos en lo que es el registro, ¿verdad? Y cuando se lleva a cabo el registro de propiedad industrial, se emite también una publicación en el registro marcario y lo que se publica en el diario la oficial de la Gaceta, y se entrega un certificado de registro en este caso. Y por supuesto hay normalmente son como 20 años improrrogables en lo que es en el caso de una patente acá, y así, eso. En lo que son, ahí es muy interesante porque hay algo que lo que es ProInnova de la UCR, que prácticamente es de gestión de innovación y transferencia de conocimiento para innovación, y distintas estrategias, lo que es protección de propiedad intelectual, mejoramiento del prototipaje y ciertas áreas estratégicas, transferencia hacia la sociedad costarricense, bueno, en el mundo si fuera el caso. Y hay formas de protección igual, que son menciones y así. ¿Cómo funciona la UCR? Bueno, se emplean distintas formas de protección para salvaguardar ciertos conocimientos generados por la institución y así. Y prácticamente hay ciertos como... Es interesante porque en lo que es ProInnova hay como alrededor de 235 marcas que han sido otorgadas gracias a este equipo. Entonces eso en cuanto a lo que es ProInnova. Algunos casos de disputa de patentes en Costa Rica. Hay uno muy curioso que es el de la patente del Canopy, que es prácticamente que se impugnó porque de la atracción turística, porque había cierta interpretación legal en cuanto a esa actividad de un canadiense hace un tiempo atrás, de que se le acreditara el invento y que pudiera inscribirlo en Costa Rica, y que con esa gestión se le reconociera la propiedad intelectual y que derechos sobre el lucro de la actividad en sí. Y bueno, ha sido eso ya algo desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero yo diría que lo que son disputas de patente en Costa Rica es muy común con lo que son los medicamentos, y pasa mucho con ciertas... Sí, con medicamentos en las farmacias, de que hay que esperar cierto tiempo hasta que se puedan... Lo que son... que hay ciertas marcas y así después se venden lo que son como las genéricas. Es justamente por eso, por el asunto de patentes. Y con lo que es el tratado firmado por Marrakech, aquí en un texto simple, pero es un acuerdo que se logró en el marco de la conferencia diplomática realizada por la Organización Mundial de Comercio. Y aquí lo que es la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en la ciudad de Marrakech. Y la OMPI es como lo máximo, lo que es organismo, lo que es de protección de derechos de propiedad intelectual. Y Costa Rica, en sí es parte de este acuerdo. Costa Rica también es parte también de la Organización Mundial de Comercio, por lo tanto se acepta cada uno de los plazos, los condiciones, límites en lo que es la protección de este tipo de derechos.
Y eso sería en cuanto a... Hola, mi nombre es Daniela Chávez y en este tema de derechos de la propiedad intelectual les voy a hablar sobre las patentes. Para empezar, podemos hablar de cómo nacieron las patentes y cuál es su propósito. El propósito de una patente es el inducir al inventor a revelar sus conocimientos para el avance de la sociedad. A cambio de esto se le da exclusividad durante un tiempo limitado. Esto nace debido a que grandes científicos tenían hallazgos muy importantes en distintas áreas, pero por miedo a que los copiaran o cosas por el estilo, no los compartían. De ahí nacen las patentes como un tipo de respaldo para ellos. Para hablar del inicio de las patentes se pueden mencionar algunos antecedentes, como lo son: en el siglo III, Ateneo de Naucratis cita un escrito del siglo III a.C. Que en una ciudad griega, donde hoy es el sur de Italia, se concedían derechos exclusivos de explotación a los creadores de platos culinarios únicos y a los inventores de cualquier nuevo lujo o refinamiento. Estos privilegios, que podrían considerarse como los primeros derechos de patente, se concedían por un año. Otro gran antecedente se da otorgado por la República Florencia, que en realidad se le decía privilegio de invención. En 1421, al arquitecto florentino que recibió una patente para una barcaza con mecanismo de elevación llevase mármol a lo largo del río Arno. En la esquina podemos ver lo que serían los planos o un dibujo de dicha barcaza. Después de esto, oficialmente se formalizaron las patentes cuando en Venecia se dio el Estatuto de Venecia en 1474, por lo cual las nuevas invenciones, una vez puestas en práctica, tenían que ser comunicadas a la República para obtener protección jurídica contra los potenciales infractores, esto por un periodo de 10 años. Este estatuto sentó las bases actuales del derecho de patentes, ya que exigía que las nuevas invenciones debían ser útiles, confería derechos exclusivos en un periodo de tiempo limitado y juzgaba a los infractores exigiendo que los dispositivos copiados fueran incautados. Debido a la llegada de la Revolución Industrial a Inglaterra, se dio un hito importante en la historia de las patentes, pues sirvió como catalizador en materia de patentes que aceleró la adoptación legislativa en diferentes países de Europa. Por ejemplo, Francia creó su primera ley de patentes en 1791, España en 1811, Alemania lo hizo en 1877 y por fin en 1883 los sistemas de patentes se internacionalizaron a través de la firma del Convenio de París. Después de esto se pueden mencionar algunos primeros inventos que han sido como los más renombrados, por así decirlo. La primera patente conocida fue otorgada a John Uthman en 1449 por un proceso de fabricación de cristal usado por los vidrieros venecianos. Esto también se ve influenciado porque la mayoría de campos de fabricación los hacían emigrantes artesanos venecianos. Por ende, muchas personas querían un sistema similar de protección a sus hogares a los que ellos realizaban. Otra patente que fue importante en su época fue el telégrafo de Samuel Morse en 1840. La imagen que se encuentra en la esquina de abajo es representativa de esto. Y por último, Rudolf Diesel, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, patentó un motor que contaminaba mucho menos que los de gasolinas empleados hasta esta fecha. Otra parte importante de las patentes es hablar del OMPI. El OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual es un organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza. Fue creado en los alrededores de 1967 y tiene como objetivo desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional equilibrado, accesible
y que recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico. Esto para salvaguardar el interés público. Además de las cuestiones de propiedad intelectual, su ámbito de actuación abarca también los derechos de autor y sus derechos conexos, como la propiedad industrial, el derecho de marcas y el derecho a patentes. Seguido a esto, podemos hablar un poco de la evolución en la actualidad. Con el paso del tiempo y la evolución constante, cada vez surgen más potenciales patentes. En cada pequeño invento o cada pequeña idea que tenemos, puede haber una patente, por lo cual el área de derecho a patentes se expande cada vez más, dándose una internalización del derecho que regula la propiedad intelectual. Existen varios tratados, los cuales son actualmente administrados por la OMPI. De estos podemos mencionar algunos, como lo son el Tratado de Cooperación de Patentes, que sus siglas en inglés son PCT, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Es un sistema para realizar solicitudes de patentes a nivel mundial, el cual persigue armonizar los procedimientos de obtención de estos derechos, haciendo los sistemas nacionales más previsibles. Existen muchos más, los cuales voy a mencionar algunos, como es el Tratado sobre el Derecho a Patentes, la Convención de Roma, el Convenio de París, el Convenio de Bruselas, el Arreglo de Madrid, el cual trata sobre indicaciones de procedencia. Tenemos el Convenio de Fonogramas, el Tratado de Derechos de Marcas y mucho más. Así podemos ver que grandes tratados se dan para que este tema de las patentes cada vez sea desarrollado de una mejor manera. Bueno, mi nombre es José Guevara. Voy a hablar un poco sobre los derechos de propiedad intelectual, en específico requisitos para que un invento sea patentable. ¿Qué se puede patentar y qué no? Los requisitos de patentabilidad, según el Registro Nacional, para que una invención pueda ser protegida a través de una patente de invención, deberá reunir los siguientes requisitos. Primero, novedad. Segundo, tiene que tener un nivel inventivo. Tercero, aplicación industrial. Cabe destacar que estos requisitos coinciden con los parámetros utilizados de la gran mayoría de países. Bueno, ¿cómo se puede patentar y por qué no? Vamos a entrar más a fondo con algunos conceptos. Novedad. La invención debe ser nueva. Es decir, que no exista en el estado de la técnica antes de la fecha de la solicitud. El estado de la técnica comprende todo lo divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio antes de la fecha de presentación en Costa Rica o de la fecha de prioridad aplicable. Es importante mencionar que el concepto de novedad es absoluto, es decir, que la invención deberá ser nueva a nivel mundial y no solo en el país donde se solicita la patente. Con respecto al nivel inventivo, se refiere a lo siguiente. Una invención tendrá un nivel inventivo si para una persona de nivel medio, entendida en el campo técnico la invención, esa invención no hubiese resultado obvia ni evidente, tomando en cuenta el estado de la técnica conocido. Aplicación industrial. La invención debe tener una utilidad específica, sustancial y creíble. La aplicación industrial no implica que deba garantizarse que la invención en cuestión haya sido efectivamente producida o utilizada de manera industrial. Basta con que de la descripción de la invención se deduzca que puede hacerlo. Ya se mencionaron las características de un artículo para ser patentables. Sin embargo, existen ciertas normas que regulan o prohíben patentar ciertas invenciones.
según la legislación costarricense, determina que no son patentables. Primero, las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales, para preservar los vegetales y fauna o evitar daños graves en el ambiente. Segundo, los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. Tercero, las plantas y los animales. Cuarto, los procedimientos esenciales biológicos para la producción de plantas y animales. Y por último, las obtenciones vegetales. ¿Qué beneficios obtiene la sociedad con el otorgamiento de una patente? La patente constituye el título, certificado o documento oficial que emite el Estado a través de la Oficina de Patentes para acreditar los derechos exclusivos que corresponden al inventor o bien a quien ha adquirido de los derechos respectivos. En síntesis, principalmente permite a la sociedad una contribución por el esfuerzo o investigación para haber logrado a esos productos novedosos, o al menos le garantiza poder manejar y gestionar su resultante intelectual por una cantidad de años determinada. Cualquier persona puede obtener su patente si cumple las determinaciones anteriores. Es un derecho prácticamente universal. En la diapositiva se puede observar a Nikola Tesla a la izquierda, un científico famoso por sus invenciones y patentes eléctricas. Y a la derecha podemos observar a Elon Musk, un científico sudafricano, dueño de la principal empresa de vehículos eléctricos a nivel mundial, Tesla, también famosa por sus invenciones sostenibles y inspirada en el científico anterior. Duración de una patente. La patente tendrá una vigencia de 20 años y prorrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el registro de la propiedad industrial, o para el caso de patentes tramitadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de patentes, desde la fecha de la presentación internacional. La protección que otorga la patente de invención es territorial, es decir, si la solicitud se presenta en Costa Rica, solo queda protegida en Costa Rica. Expirado el plazo de protección, la invención pasa a pertenecer al dominio público, quedando disponible para la explotación comercial por parte de terceros. Duración de una patente. Acá existe una variable, con los que se consideran un modelo de utilidad. ¿Por qué? Bueno, se considera un modelo de utilidad toda nueva disposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos que permitan una mejor función o una función especial para su uso. Por ejemplo, como se observa en la imagen, la evolución de un mismo artículo, en este caso una plancha de ropa, desde su forma más primitiva, en hierro, hasta la plancha de ropa contemporánea, que obteniendo variables con respecto al paso del tiempo para mejorar su eficiencia. Los derechos exclusivos sobre los modelos de la utilidad se conceden al titular por un plazo de 10 años máximo, contados desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva. Es decir, existe una diferencia entre un producto totalmente nuevo que no se conocía, que se da un plazo de 20 años de patente. Pero en esos casos, cuando ya es un objeto que ya existió y que lo que se hace es irlo evolucionando, las patentes no van más de 10 años. Esa es la principal diferencia. Ok, a pesar de conocer los parámetros de tiempo de una patente en Costa Rica, también es importante mencionar cuál es la duración de una patente en los mercados más grandes. Por ello, vamos a comentar sobre Estados Unidos y la Unión Europea. En Estados Unidos, un plazo de patente de diseño es de 14 años aproximadamente, desde la concesión de la patente.
El derecho conferido para la concesión de la patente se extiende a todo el territorio. La concesión de la patente excluye a otros de hacer, usar o vender la invención en los Estados Unidos. Registrar una patente en la Unión Europea le da derechos exclusivos sobre una invención durante un periodo limitado de tiempo, por lo general 20 años. Nadie puede hacer, utilizar, poner a la venta, vender o importar un producto o un proceso basado en su invención patentada. No se puede renovar una patente después de finalizar su validez. Acá encontramos una similitud de tiempo con Costa Rica en la Unión Europea y un plazo menor en los Estados Unidos. Ok, ¿qué son trolls de patentes? Los llamados trolls de patentes son empresas oportunistas que se dedican a la compra de patentes, generalmente a empresas con serias dificultades económicas o directamente en quiebra, para amenazar o demandar a terceros por infracción de la patente comprada. Destaca tanto el hecho de que las patentes que poseen no las usan para la producción o comercialización del objeto patente, ni tampoco como base para labores de investigación. Simplemente las adquieren para sacar un beneficio económico de aquellas entidades que las utilizan sin licencia o las quieren utilizar. Ok, para ejemplificar un poco la información anterior, podemos mencionar algunas de las empresas perjudicadas por los trolls. Por ejemplo, el operador de la telefónica inalámbrica AT&T fue el principal blanco de los llamados trolls de patentes en 2013, quienes en ese mismo año fueron demandados judicialmente más de 54 veces. ¿Qué quiere decir? Más de una vez por semana. Google enfrentó aproximadamente 43 demandas en este mismo año. Podemos comentar que Verizon obtuvo 42 demandas judiciales. Apple, una empresa muy reconocida estadounidense, 41 demandas judiciales. Samsung y Amazon, 39 cada una. Demandas que fueron empleadas por los trolls por lo mismo, por patentes electrónicas que esas empresas utilizaron, y el dinero que se gana en los juicios es demasiado jugoso, entonces es un buen negocio para estos trolls de patentes. Mi nombre es Hugo Rodríguez. Yo voy a estar a cargo de la exposición el punto 4, el que es sobre los derechos de propiedad intelectual, si estos son beneficiosos o perjudiciales para la humanidad. Entonces empezamos esta discusión aclarando lo que se ha venido hablando aquí por atrás, de que los derechos de propiedad intelectual son licencias que se centran en el ejercicio de los derechos de explotación sobre los derechos morales y los derechos de usuario de alguna idea o proceso. De esto se puede interpretar entonces que la propiedad intelectual es beneficiosa para la persona que lo crea, pero no necesariamente es beneficiosa para la humanidad, ya que en un contexto actual representa un obstáculo para el desarrollo de diversas tecnologías y investigaciones de diferentes ámbitos. Ok, empezamos primero hablando sobre invenciones patentadas que cambiaron a la humanidad. Entonces, esta lista que presenta en la pantalla es una lista que dio la BBC en el 2018, en la que ellos enumeran patentes o patentes sobre ideas que cambiaron a la humanidad. Eh, Hay algunos muy obvios como son el telégrafo, la bombilla de Edison o el motor eléctrico de Nikola Tesla y el avión. Pero hay otros más interesantes, o al menos a mí así me lo parecieron, que ellos consideran como grandes ideas patentadas, como en 1890, cuando se patentó el rollo de papel higiénico. Fue un gran avance en lo que era la higiene personal en ese momento. También habla de otras grandes invenciones, como es el sistema de lanzamiento de cohetes, que permitió la exploración espacial y el alunizaje, y todas las tecnologías que se fueron desarrollando a partir de estas. También encontramos el submarino
el reactor de neutrinos, que vino a cambiar la forma en que se genera energía eléctrica en su momento, ahora por energía nuclear. Otras invenciones como el iPad que en el 2007 la patentó Steve Jobs y es básicamente el sistema soporte de los nuevos dispositivos electrónicos. Se nos plantea una pregunta que es que si las patentes protegen a los inventores. Para ejemplificar esto se hace un estudio del caso de Hoover versus Dyson, en el cual para inicios del 2000 este señor que está aquí en la pantalla, que se llama James Dyson, él inventó una nueva aspiradora o una máquina aspiradora, la cual le cambió varias cosas. Le retiró la bolsa de depósito en la que se recogían basura y le puso un nuevo sistema de aspiración, lo que lo volvía más potente y eficiente. Poco tiempo después de esto, y la patentó. Poco tiempo después de esto, la marca Hoover, que en ese momento y actualmente es una gran empresa de aspiradoras, sacó un modelo idéntico a la Dyson. Entonces, la empresa Dyson demandó a Hoover por varios millones de libras esterlinas por haberle copiado de forma descarada. Este caso estuvo complicado, pero finalmente se tomó la patente que Dyson había puesto varios años antes y de este modo logró ganar el caso. Entonces, la respuesta a la pregunta es que sí, las patentes o los derechos intelectuales protegen a los inventores. Ahora aquí entramos a un tema que es un poco más complicado en cómo los derechos de propiedad intelectual se ven reflejados o son interpretados por la medicina. Y esto se ejemplifica en el caso de Meirad del 2013. Meirad es una empresa de investigación de biotecnologías que para 1994 logró aislar dos moléculas del ADN. Una se llama la BRCA1 y la otra es la BRCA2. Estas dos moléculas, lo interesante es que con su aislamiento se logran detectar patrones de mutación que llevan al cáncer de seno y el cáncer de ovario. De este modo las patentó y cobraba por sus métodos de aislamiento y tratamiento que con esto conllevaba. Pasaron varios años y en el 2007 un grupo de varias organizaciones de salud se interesaron en el caso y vieron que era un bien muy necesario para la medicina. De este modo reclamaron de que las patentes no eran legítimas o no podían ser legítimas, ya que ellos no inventaron las moléculas, sino simplemente las aislaron. Entonces, a partir de este caso se sentaron dos precedentes muy importantes. Uno es que las patentes son inválidas cuando abarcan productos de la naturaleza. Y dos, es que las moléculas de ADN aisladas, las cuales son creaciones humanas realizadas en laboratorios, pero pertenecientes a un segmento natural del ADN, por lo tanto se categorizan como producto natural o producto de la naturaleza y no es patentable simplemente por haber sido aislado. Ejemplos también de este problema ético que son el cobro por patentes y el ligado a la salud son las terapias retrovirales para el VIH en países en vías de desarrollo o tercermundistas. Esto es ya que las terapias retrovirales se encuentran todas patentadas y los tratamientos son muy caros y en los países en vías de desarrollo no lo pueden costear. Parte del razonamiento de que estos tratamientos sean tan caros se le atribuyen a las patentes mismas, ya que las patentes las elevan a precios muy altos, además de que su producción es limitada. Entonces la competencia no regula el mercado y los precios siguen aumentando. Por eso es que se propone que para las terapias retrovirales del VIH se use un sistema similar al de los medicamentos genéricos, en el que después de un cierto periodo de años de utilizarlo se pueda liberar la patente y que de este modo sea más democratizado a la población en general estos tratamientos. También han surgido otros problemas en lo que es las patentes sobre genes específicos o sobre el aislamiento genético de los alimentos. Es aquí donde interviene una organización que se llama Gene Campaign, la cual
investiga y se dedica a la defensa de la seguridad alimentaria de las comunidades rurales y grupos originarios de la India, conocidos como Adivasi. ¿En qué consiste entonces esto? Esto consiste en que estas personas toman semillas que han sido tratadas por generaciones por estas comunidades originarias de la India y las patentan, y estas patentes se las otorgan a estos grupos originarios, ya que han habido casos donde grandes multinacionales han tomado genes en específico, los han aislado, ellos han pedido la patente y de este modo se ha privatizado la agricultura. Ejemplo de ello es el de esta noticia del diario El País, donde Monsanto acusa a un agricultor de replantar semillas. Así que, como en resumen, Gen Campaign lo que trata es evitar que suceda esto, sino es que ya estos grupos originarios tengan un catálogo de semillas ya patentadas y bien definidas. En el caso de las tecnologías, también son un ámbito en el cual se dan disputas por los derechos de propiedad intelectual. Un ejemplo de ello es el caso de Oracle versus Google. Esto se remonta a que Google, para desarrollar el código de programación del sistema de Android, se basó en el lenguaje de programación de Java, del cual Oracle es dueño. ¿Qué es lo interesante de este caso? Es que Java es un programa de código abierto y es gratuito, o sea, cualquier persona tiene la capacidad de usarlo sin pagar y puede hasta modificarlo sin necesidad de violar la propiedad intelectual. Pero Java tiene dentro de su sistema algunas interfaces ya específicas de programación. Entonces, lo que Oracle reclamaba es que Google utilizó estas interfaces específicas que ellos habían desarrollado para programar el sistema de Android, y de este modo violaban los derechos de propiedad intelectual. Este caso inició en el 2010 e inicialmente lo había ganado Google, pero en el 2016 Oracle volvió a hacer un reclamo y finalmente Oracle ganó ese juicio a su favor. Ante esta situación, Google se refirió como un retroceso en las tecnologías y que el resultado de ese juicio era que las nuevas aplicaciones y servicios online en el futuro más bien iban a ser más caros y más comprometidos en vez de ser más diversos. Algunas propuestas que se han creado para utilizar un sistema diferente de propiedad intelectual son los Creative Commons. ¿Y qué son los Creative Commons? Los Creative Commons son un sistema de propiedad intelectual basado en el copyleft, que el copyleft es como lo contrario al copyright, ya que son sistemas de derechos de autor pero mucho más flexibles. El Creative Commons consiste en que un autor puede publicar a través de ellos cualquier idea o cualquier proceso y puede poner las condiciones que se van a utilizar en un futuro. Entonces el Creative Commons básicamente lo que hace es que el autor puede restringir condiciones para que otra persona pueda utilizar su idea, como ejemplos que se ven en pantalla, que son el reconocimiento no comercial, el reconocimiento no comercial y compartir igual, el reconocimiento no comercial sin obra derivada, el reconocimiento y compartir igual y reconocimiento sin obra derivada. Como se puede ver, hay varios matices de configuración y el autor puede elegir de qué modo lo va a hacer. Y finalmente vamos a hablar del caso de Cody Wilson. Cody Wilson es un estadounidense que en el año 2010 logró diseñar mediante una impresora 3D un arma funcional. Él tomó estos planos que utilizó para crear esa arma y la subió en línea sin ningún costo y de forma abierta. Al poco tiempo después de que él subiera estos planos, el gobierno federal de Estados Unidos lo obligó a retirarlos. A partir de esta acción que se tomó Cody Wilson, se empezaron a abordar dos ideas diferentes. Una era los riesgos que significaba la impresión 3D, sobre todo en la aplicación de armas, ya que estas armas llevadas a cabo por impresoras 3D
no contaban con número de serie y eran de plástico, por los cuales eran indetectables, entonces podían ser utilizadas de manera maliciosa. Y la otra idea era de cómo se iban a abordar los derechos de autor sobre los diseños para impresora 3D, ya que era un ámbito del cual no se había abordado anteriormente. Para el 2020 aún sigue siendo un problema sin resolver, pero se están proponiendo sistemas muy similares al Creative Commons, ya que de este modo sería un sistema más flexible y se lograría reducir la piratería.